amerita también la incorporación de la cantidad de presos políticos al ejercicio de sus derechos políticos, pero también al ejercicio de sus derechos económicos y sus derechos sociales. En ese sentido, nosotros que hemos venido debatiendo de manera muy profunda un tema que es vital hoy y que de alguna manera genera, además de grandes expectativas, genera también, en algunos casos, especulaciones en algunos sectores. Hablo de sectores extremistas, sectores que han acogido el radicalismo como la forma de hacer política, y nosotros, en este sentido, hemos expresado fundamentalmente en lo atinente a la nueva o a la instalación de la nueva directiva de la Asamblea Nacional, de la cual formamos partes actualmente. Repito, hemos venido dando un debate no solamente a lo interno de Avanzada Progresista, también en el seno de la Alianza de la Concertación por el Cambio, de la cual formamos parte, en función de que ese gran acuerdo, a pesar de que hay posiciones en algunos casos de quienes han planteado salvar el voto, etcétera, la gran mayoría de nosotros estamos conscientes de que hoy más que nunca el país reclama unidad, reclama criterio, responsabilidad y sentido común, y en ese caso nosotros que hemos venido participando de esa unidad y que hoy formamos parte de la Asamblea, de la directiva de la Asamblea Nacional, de ese acuerdo que se suscribió en el marco de la Mesa de la Unidad Democrática, nosotros vamos a respetar ese acuerdo para la instalación de la nueva directiva de la Asamblea Nacional. La fracción parlamentaria de la Concertación es la fracción mayoritaria dentro de las minorías. Estamos hablando de 9 parlamentarios, y de allí que hoy, con todo respeto, en el marco del ejercicio democrático de cada parlamentario, pero también de cada militante, de cada dirigente, en las organizaciones políticas que conforman el espectro democrático del país, y especialmente en esta organización Avanzada Progresista, donde uno de nuestros parlamentarios, de manera legítima, de manera democrática, ha tomado la decisión de separarse de nuestro partido. Nosotros eso lo vemos como un hecho regular, normal. Esperamos que en su condición de diputado independiente, pues tenga los elementos para que en el camino corone los éxitos que se pueda proponer, y desde aquí siempre le vamos a profesar sentimientos de amistad, de respeto. Repito, es una decisión individual, pero además respetable y legítima del diputado Teodoro Campos, a quien le deseamos éxito en el desempeño de sus funciones como parlamentario independiente. De manera que los parlamentarios que hoy conforman la bancada de la Concertación, repito, más allá de la decisión que ya hemos tomado de Avanzada Progresista, estamos en este compromiso necesario con el país, y por supuesto el compromiso con el país no es solo la designación de una nueva asamblea, de una nueva directiva de la Asamblea Nacional, sino también que esa directiva tome las grandes decisiones que reclama la gran mayoría del país, y que esas decisiones siempre estén apegadas al hecho democrático, estén apegadas al texto de nuestra Constitución y al camino siempre pacífico y electoral que nos permita salir de esta tragedia que enfrenta hoy nuestra Venezuela. De manera que Avanzada Progresista hoy tiene dentro de sus
tareas fundamentales, por supuesto, la revisión, estructuración y fortalecimiento orgánico de su partido, de esta institución, y por supuesto, en el marco de lo que siempre hemos profesado, de lo que siempre hemos sostenido como tesis, en la teoría y en la práctica, explorar soluciones a la severa crisis que vive el país. Y es por ello que nunca, jamás, vamos a renunciar a nuestros principios democráticos. Y siempre sostenemos y sostendremos de que este país demanda hoy, más allá de la diferencia, coincidencias a través de las cuales se puede interpretar fehacientemente el sentimiento de las grandes mayorías, hoy abandonadas por un gobierno insensato que genera indignidad, hambre, desesperanza y, por supuesto, también deserción de la mayoría de quienes hoy o hasta hoy han conformado sus filas. Nosotros seguimos apostando por ese camino democrático. Seguimos apostando a un gran acuerdo de unidad nacional. Seguimos apostando a una negociación y quien tiene que dar el primer paso en esta tarea es el gobierno. Y una negociación política en el país pasa por elecciones libres y democráticas. Pasa por la necesidad de reinstitucionalizar el Estado venezolano. Pasa igualmente por una política eficaz, contundente de recuperación del aparato productivo, de recuperación de nuestra economía. Pasa por reconocer la severa crisis humanitaria en la que se encuentran sumidos la mayoría de los venezolanos. Pasa también por la liberación de los presos políticos y la necesidad de que podamos, entre todos como venezolanos, sobre la base de ese acuerdo, conformar un gobierno de transición democrática en el país que, repito, convoque a la gran unidad superior y rescate los valores de la democracia perdidos en esta especie de juego diabólico en la que nos ha o a la que nos ha sometido el gobierno, su partido y quienes desde las instituciones del Estado han hecho un espacio para los privilegios y, por supuesto, para las tropelías de quienes hoy dirigen al país. De manera que nosotros ratificamos nuestro compromiso con la democracia, nuestro compromiso con el país y nuestro compromiso con la gran unidad superior que reclaman los venezolanos. De allí que ese es el camino, repito, que hemos transitado y es el camino a transitar en el nombre de Dios y la Divina Pastora para los próximos días, los próximos meses y los próximos años. ¿Por qué insistir en una negociación con el Ejecutivo Nacional cuando usted mismo está diciendo que él debe dar el primer paso y no reconocer la crisis, no reconocer a los actores que están al frente? Ya hay amenazas, inclusive, de no permitir que el Partido Voluntad Popular, que es a quien le corresponde, según el acuerdo político, asuma la presidencia de la Asamblea Nacional, según lo que ha dicho Diosdado Cabello Rondón. Porque la salida y la solución política racional que demanda el sentido común y la lógica para evitar transitar los caminos de la violencia y de la guerra en la política sin ningún complejo y más en la condición en la que se encuentra Venezuela, es el acuerdo. Ahora, si el acuerdo, en función de la gran unidad nacional, implica una negociación para una transición democrática, pacífica, que no nos vuelva a colocar en el camino de la tragedia y que podamos abordar los problemas que son prioritarios de la gente, el problema de la economía y los grandes desequilibrios sociales que se viven en el país, la falta de alimentos, la falta de medicina,
los problemas del servicio de agua, del servicio de gas, del servicio de luz, etcétera, el deterioro generalizado que vive Venezuela, no lo vamos a resolver por la vía de la violencia, por la vía del radicalismo, que hasta ahora nos ha demostrado que no ha generado, sino también desconfianza y, además de desconfianza, grandes frustraciones en la mayoría de los venezolanos. Es la política, es la verdadera política, el ejercicio que demanda la mayoría de la población. Y es lo que nosotros hemos esbozado, no solo como tesis, sino como práctica permanente. No vamos a salir de ese camino. Es lo que ha planteado no solamente Avanzada Progresista como organización política fundamental del país, sino la coalición de partidos que hoy conformamos la concertación, y es lo que recoge la mayoría de los estudios de opinión y la comunidad internacional. No hay hoy en el mundo quien no se exprese en función de un acuerdo político en Venezuela con elecciones libres y transparentes, con liberación de presos políticos, con la necesidad de rescatar las instituciones del Estado y de recuperar nuestra economía. No hay hoy en el mundo quien lo desconozca. El camino de la violencia es un camino incierto, pero además un camino que jamás ha tenido resultados en esta situación de caos estructural que vive Venezuela y que han vivido otros países. Pero eso pasa por el 10 de enero, que va a ser avanzada el 10 de enero. Eso pasa, nosotros vamos a suscribir porque somos parte de ese acuerdo. El 5. ¿Y el 10? El 5 de enero. Nosotros esperamos que la Asamblea Nacional, y estamos confiados en ello, que la nueva directiva se ponga a la altura de la gran conducción que demanda el país. Y estoy seguro que así va a ocurrir. A la altura de las grandes circunstancias que se plantean ahora en función de esa posibilidad de acuerdo político que nos permita recuperar no solo la institucionalidad, sino también el gobierno. ¿Qué implica ese llamado que ustedes están haciendo a que la nueva asamblea se ponga a la altura de las circunstancias? ¿Ustedes han puesto algún tipo de condición para respaldar ese acuerdo que se llevó a cabo en los años pasados? Nuestra única condición hoy es que se respete la Constitución. Respetar el acuerdo del cual formamos parte en Avanzada Progresista, pero después que se respete la Constitución y que se actúe en el marco democrático desde la nueva directiva de la Asamblea Nacional, y que en esto interpretemos no solo el sentimiento, sino también interpretemos la realidad del país, y además también nos encuadremos en el curso de los acontecimientos en el marco de las relaciones internacionales de Venezuela, y que podamos de verdad darle tranquilidad, gobernabilidad y estabilidad al país. Es el único poder con verdadera legitimidad hoy en Venezuela, la Asamblea Nacional. Dentro de los petitores que usted tiene, habla de elecciones libres, y Avanzada Progresista participó en las elecciones presidenciales que usted no reconoció y que todavía no ha tenido respuesta, al menos lo que conocemos en los medios de comunicación, de su impugnación ante el Consejo Nacional Electoral y en qué estatus está. Participaron en las de alcaldes, participaron en estas de concejales. En el municipio de Arunta se le acusa directamente al Partido Avanzada Progresista de dividir el voto opositor, al menos en ese municipio. Siguen teniendo elecciones que para ustedes no son transparentes, pero siguen participando. ¿Cómo explicarle al ciudadano de no confiar en el Consejo Nacional Electoral, pero seguir participando en eventos electorales que son convocados incluso por una Asamblea Nacional Constituyente que al menos en sus declaraciones en este momento usted no la está reconociendo? Porque el voto es el único instrumento de cambio democrático en cualquier país del mundo. El único. Es una institución que hoy más que nunca nosotros estamos obligados a rescatar, a recuperar. Ahora, nosotros hemos hecho todas las denuncias
ante donde tenemos que hacerla, ante los órganos jurisdiccionales, ante el Tribunal Supremo de Justicia, etcétera. Hemos recurrido y hemos habilitado la institucionalidad del país, aún en las condiciones de precariedad en las que se encuentran esas instituciones tomadas por el espacio que ha generado allí el propio partido de gobierno. No vamos a salir de ese camino. Y es lo que sostenemos, no como tesis, repito, es lo que sostenemos en la práctica. ¿Qué debe ocurrir el 10 de enero entonces? A ver, lo que entendemos es que el partido está delegando en la Asamblea la decisión de lo que se vaya a hacer el 10 de enero. El 10 de enero es un hito político para el país. ¿Sigue o no sigue Maduro? El 10 de enero tiene que producirse en el país la presión necesaria, no solamente desde la institución de la Asamblea Nacional, sino también desde la calle, de manera cívica, pacífica, y de la misma forma desde la comunidad internacional, para obligar al gobierno a que acuda a un proceso electoral en Venezuela en condiciones que permitan de verdad reconocer el resultado de tal proceso. De eso se trata. Y la Asamblea Nacional, con la legitimidad de origen que posee, tiene todos los elementos para generar desde allí esa presión necesaria que obliga al gobierno a sentarse en la búsqueda de una transición democrática y pacífica en Venezuela. En su opinión, ¿qué debe suceder entonces el 10? O antes, porque falta bastante. El 10 debe... Disculpe la repregunta, pero es que las cosas deberían... Bueno, los mecanismos que se puedan ejercer de presión desde la Asamblea Nacional... Pero Maduro se juramenta o no se juramenta. Pero la Asamblea Nacional es el ente, de acuerdo a la Constitución, que debe juramentar el presidente. Ahora, el asunto está en la precaria ilegitimidad o legitimidad de origen que tiene el presidente en las actuales circunstancias. Ahora, la Asamblea Nacional se convierte hoy en la institución de mayor credibilidad y además de mayor legitimidad en el país, de manera que tiene todas las condiciones para adelantar desde allí, repito, todo el ejercicio que sea necesario para producir desde la Asamblea Nacional una transición que hoy demanda la mayoría de los venezolanos. ¿Cómo se imagina usted esa transición? ¿Cómo se la imagina? Es decir, ¿quién la dirige? ¿En cuánto tiempo se llama elecciones? ¿Cómo se crea un nuevo CNE? Bueno, una transición deviene de un acuerdo político. Ahora, un acuerdo político es precisamente aquel que se produce generando condiciones de gobernabilidad en el país. Ahora, ¿qué debe producir una negociación? Uno, reconocimiento a la institucionalidad en Venezuela, verdadera reinstitucionalización en el país. Un nuevo Consejo Nacional Electoral, garantías para un proceso electoral en condiciones confiables, creíbles. Ahora, un nuevo Tribunal Supremo de Justicia, un verdadero programa de recuperación económica en el país, unas elecciones verdaderamente libres y transparentes en Venezuela, la habilitación de partidos y dirigentes que fueron inhabilitados sin ningún fundamento, liberación de presos políticos, etcétera. Esa es una negociación política para una transición pacífica y democrática en el país. ¿Por qué Maduro aceptaría eso? Porque no tiene otra, porque el gobierno no tiene ninguna posibilidad de maniobra frente a la crisis estructural que en materia económica ha generado en el país. ¿Cuál es la posición de Avanzada Progresista con respecto a un eventual retiro de todo el personal diplomático de determinadas embajadas después del 10 de enero? Bueno, eso nosotros no podemos expresarnos sobre su puesto. Ya ayer creo que hubo una declaración del presidente de la Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional, donde además sugería, le recomienda a las delegaciones diplomáticas de otros países en Venezuela que no retiren a sus representantes en nuestro país. Ahora, esperemos si algún país toma su decisión muy propia. Esa sería una decisión por demás respetable en una política
de cada país, pero en todo caso nosotros acompañamos esa propuesta que hace el diputado precisamente de Voluntad Popular, Francisco Sucre, en esa recomendación, esa sugerencia que hace a los gobiernos con representación diplomática en Venezuela. Mañana se reúne el grupo de Lima. Se espera que se anuncien sanciones, probablemente sea un paso más en el cercar al gobierno venezolano. ¿Ustedes tienen alguna posición al respecto? ¿Quieren enviarle algún mensaje al grupo de Lima ante la perspectiva de esa reunión? Nosotros creemos que toda la presión interna, institucional desde la Asamblea y la presión internacional que se pueda ejercer sobre el gobierno para obligarlo a que negocie una salida política en función de los intereses del país son altamente necesarias en las actuales circunstancias. Ahora, las sanciones, en la misma medida en que sean sanciones, esas sanciones no afecten fundamentalmente a la clase más desposeída del país. Las sanciones al gobierno, las sanciones a funcionarios del gobierno siempre serán necesarias para que exista una verdadera presión que los pueda obligar a negociar en condiciones necesarias para poder salir de esta severa crisis que hoy vive Venezuela. Señor Ramón, quería sugerir sobre la presencia militar rusa en Venezuela y en América Latina, a propósito de toda esta situación que se está hablando para detener su lectura sobre esa presencia militar en Venezuela. Sí, nosotros siempre hemos sostenido el respeto necesario al principio de autodeterminación de los pueblos y en este caso el respeto a la Constitución y a la soberanía del país. Así como el gobierno lo demanda del gobierno de los Estados Unidos, el pueblo venezolano lo demanda de Cuba, de Rusia, de China y de todo aquel país que quiera establecer operaciones militares en Venezuela. Lo hemos dicho, la salida no es militar. La salida no es la intervención militar de otro país en Venezuela, como la salida no es el golpe de Estado, ni la salida es la guerra civil. La salida tiene que ser, la solución tiene que ser política, democrática. Nosotros abogamos por esa presión necesaria para que haya en Venezuela un acuerdo, un gran acuerdo de unidad nacional que permita la instalación de un gobierno de transición que recupere no solamente las instituciones, que convoque elecciones y recupere nuestra economía y genere equilibrios en el marco de lo social. Muchas gracias. ¿Debe incorporarse el Partido Socialista Unido de Venezuela a la Asamblea? No, eso es una materia en todo caso que tiene que valorar con criterio político el propio gobierno. Muchas gracias. No necesitaste el cuadernillo. ¿Por qué? Estabas en modo automático. ¿Cómo?